ahí estamos. Muy buenas tardes, mi gente que se encuentra por ahí. Este puede ser tal vez el primer video que hago de esta categoría directamente para YouTube. Quiero darle la bienvenida a los pocos, a los primeros que se pongan a ver este video. Mi nombre es Loren Bonilla, yo soy artista plástico, autodidacta. He sido artista plástico prácticamente durante toda mi vida y tengo más de 20 años, alrededor de 20, 21, 22 años comercializando mi arte. Aparte de esas cosas, soy una persona que le gusta mucho indagar, estudiar, buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros también, y cuestionar las cosas, cosa que es totalmente científica, ya que la misma ciencia nos manda a cuestionar las cosas, a cuestionar todo. Hoy voy a hablar de un tema que puedo dominar un poquito porque lo conozco, lo he estudiado, fui parte también de esa burbuja, y voy a hablar de ese tema, y es de los cristianos y ciertas religiones, o las religiones y la Biblia. No sé qué título le ponga al video, bueno, luego estará ahí disponible. Voy a empezar diciendo una cita bíblica ubicada en el Nuevo Testamento, que dice que para hacernos amigos de Dios, para ser siervo de Dios, para obedecer a Dios, debemos constituirnos enemigos del mundo. Ese es un pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, y es algo muy profundo si empezamos a atar cabos y a unir citas, ya que la Biblia también dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que el mundo entero está bajo el maligno, que Satanás engaña al mundo entero y que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo quiero hablar, señores, y es mi opinión basada en lo que he estudiado sobre la Biblia. Yo humildemente he leído la Biblia completa por muchos años. Hace aproximadamente casi un mes la terminé de leer completa, los 66 libros de Génesis, Apocalipsis, o sea, en orden. Y la terminé de leer y a la semana la empecé a leer nuevamente, porque me encanta la Biblia. Yo lo hago desde el punto de vista, o sea, desde mi perspectiva espiritual, o sea, desde la espiritualidad. No tengo mucho que ver con las religiones, o sea, no soy religioso, no lo hago desde el punto de vista religioso, porque soy de las personas que opinan que todas las religiones, todas las iglesias están contaminadas, unas más que otras. O sea, cuando digo iglesia, dígase las cuatro paredes. Porque ahí está la iglesia verdadera de Jesucristo, que no tiene paredes, porque de todas esas iglesias y de todas las iglesias Dios tiene un grupito, en algunas más, en otras menos, y etcétera. Pero me refiero a la institución como tal cuando menciono la palabra iglesia, y religiones también. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy en día, que es algo que no ha tocado a todos, indirectamente o directamente, porque todos la hemos palpado, la famosa pandemia, que tiene mucha crítica y muchas incongruencias, del cual yo no creo en una pandemia como tal. Yo sí creo que hay una pandemia mediática, hay un trabajo fuerte que está haciendo la élite, conjunto con la prensa y los gobiernos, para tergiversar la realidad, porque nos han impuesto creencias mediante medios, mediante una pantalla, que lo que vemos por ahí es lo verdadero. En fin, yo como lector de la Biblia, como persona que no trato de, o sea, no que no trato, no soy así realmente, de beneficiarme con maldad, económicamente, lo que sea, con la fe, la palabra de Dios. Yo soy una persona que cuando estudio la Biblia le pido a Dios, sé que estoy en el mundo, sé que soy pecador, pero
un día, hace muchos años, me bauticé, nací prácticamente en el Evangelio. Mi madre fue una persona, o es, pues gracias a Dios sigue con vida, es una persona totalmente cuestionadora, no se come cualquier cosa, no cree en nadie, y yo me crié en ese ambiente. Mi madre pertenecía a una iglesia cristiana, pero conjuntamente con eso, aparte de todo eso también, más bien dicho, ella estaba considerada como una fanática por los mismos miembros de la iglesia. Muchas veces la afuereaban y la veían como otra perspectiva distinta, porque mi mamá hablaba de muchas cosas. Hablaba del nuevo orden mundial con un grupito de amigos que ella tenía para ese tiempo, hablaba del control de la población, hablaba de persecución, se oían muchas cosas que picaban y que no eran parte tal vez del centro de la doctrina de esa iglesia, que respeto mucho y tengo muchas cosas de ahí, porque también todas las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, que estudian la Biblia o que leen la Biblia, cogen muchas cosas de la Biblia, tenemos muchas cosas en común porque la base es la Biblia. En fin, mi mamá en los años 90, hace más de 20 años, 30 años por ahí, hablaba de todas estas cosas que están sucediendo hoy en día. Y yo desde niño me crié en ese ambiente y lo que hablo, lo que predico, mi discurso hoy en día, no es algo que aprendí ayer, hace un mes, hace un año, cuando entró la pandemia. Es algo que realmente soy, porque fue parte de mi crianza, fue parte de mi crecimiento. Recibí todas esas cosas de niño, desde que tengo juicio, desde que tengo memoria. Mi madre me leía la Biblia y me hablaba de muchísimas cosas que en ese momento parecían una locura. Y yo me crié con eso. Le doy gracias a Dios que tengo como, diría yo, desde mi perspectiva, tengo como una habilidad de analizar las cosas y no creer, claro, un cuestionador, pero no me como cualquier cuento. Y con esa virtud, vamos a decir así, yo lo que hago es que investigo hasta más no poder, la quinta pata al gato de lo que me están diciendo, dentro y fuera de la Biblia, de las Escrituras. Yo he investigado la Biblia, he investigado las pros, las contras, he investigado las historias que dice la Biblia que parecen de fantasía, muchas, como por ejemplo, por citar algo, cuando el mar rojo se abrió, cuando Moisés, las 7 plagas de Egipto, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre, el arca de Noé. Todas esas cosas son historias tan como colosales e increíbles que al nosotros no palparlas, tal vez no creamos, y es justificable, no creamos en ellas, porque también, aparte de todo, nos imaginamos, por ejemplo, cuando hablamos de Moisés. Eso era algo que yo estaba pensando el otro día. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Moisés, cuando se abrió el mar, cuando el arca de Noé, nos imaginamos como una escena. Cuando pensamos, en mi caso, yo me imaginaba como una escena, como una película que había visto, con los efectos y las cosas. Y uno tiene como esa imaginación ficticia de esas cosas que sucedieron. Pero de un tiempo para acá yo dije, esas cosas bíblicas que uno se imagina como una película que uno ve en el cine, no fue realmente así. O sea, yo me la imagino como una situación real. No sé si ustedes me captan, porque ustedes saben que nosotros tenemos los sentidos acondicionados por las cosas que vemos. Entonces, cuando te hablan de Moisés, ya tú has visto, por ejemplo, una película de Moisés, cuando abre el mar, que hay muchas películas de él, tú te imaginas como una escena de esa película y tú la ves como tan ficticia en tu imaginación, que tú crees en eso, pero tú crees y dudas. No sé si pueden como captar lo que quiero explicar. En fin, yo me empecé a imaginar las cosas bíblicas, no como las películas que yo he visto, los gráficos, sino como cosas que pueden pasar a la vez en la vida real. Ustedes saben que, por ejemplo, las grabaciones de la película tienen como un efecto como que la imagen se ve como un poquito más lenta, no sé cómo se llama eso, pero los videos que uno graba con su celular no se ven igual que los videos de una película, no sé si me entienden. Entonces digo todo esto porque a veces nos imaginamos las cosas bíblicas como ficticias, o sea, siendo aún cristianos, nos imaginamos ciertas cosas bíblicas como si fuese una película. En fin, hago toda esta introducción porque quiero hablar del cristiano, quiero hablar de la Biblia y quiero hablar de las religiones, y voy a empezar a hablar empecé a hablar por lo que está sucediendo hoy en día, que es la pandemia, el virus, las vacunas, y veo muchísimos cristianos defendiendo
y poniéndose de ejemplo que la vacuna, que hay que vacunar y que hay que apoyarse, etcétera. Y hay muchas personas diciendo, no, que es la marca de la bestia, ¿qué es esto? Yo siento que sería muy osado de mi parte yo decir, esta es la marca de la bestia, tal cosa, porque realmente no sé lo que es la marca de la bestia al 100%. Tengo mis conclusiones, tengo mis sospechas, pero dichas conclusiones y sospechas no son totalmente claras. Puedo compartir mi opinión sugiriéndola, pero no estableciéndola como tal, como cierta, como 100%. Y esta situación que está pasando hoy en día, vamos a empezar, esta situación, voy a empezar desde el principio de la situación, esta pandemia que originó el año pasado, empezó en noviembre del 2019 en Wuhan, supuestamente, y se extendió por el resto del mundo hasta ser declarada pandemia en marzo del 2020, creo, hace un año y 3 meses. En fin, como siempre digo, un virus que tiene tantos puntos débiles, tanta incongruencia para mí, que se convierte en pandemia, una pandemia que tiene lo mismo que dije, muchas incongruencias, muchos puntos débiles, y personas que lo han criticado mucho, tienen mucha duda, por lo menos desde mi punto de vista y perspectiva. Se establece como un hecho en el mundo, utilizando los medios de comunicación, utilizando la prensa, las redes sociales, utilizando los gobiernos y utilizándonos a nosotros mismos, con las medidas que las podemos palpar en todas partes, la mascarilla, la famosa mascarilla que vemos a todo el mundo con ella puesta. Por ejemplo, ya eso es un punto que tenemos ahí para decir que la pandemia la estamos palpando, por lo menos visualmente. Los confinamientos que no ha tocado a todos, los toques de queda no ha tocado a todos, no ha afectado a todos indirectamente o directamente. Y el estado de emergencia que incluye ambas cosas también. Entonces, podemos decir que todos estamos o hemos estado involucrados indirectamente o directamente con la pandemia, sea primer plano o segundo plano. En fin, eso ha hecho que todo el mundo vivo, digamos, en el mundo, todas las personas en el mundo, diría yo que casi todas, casi al 100%, se vean afectados por esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Esa situación, ese desorden, ese caos global, sanitario, que aparte de ser sanitario, interfiere en todos los ámbitos sociales, económico, social, político, religioso, cultural, de toda índole. Ese desorden que surge de la nada prácticamente necesita de una solución global. Como es un desorden global que está en todos los países, no hay un país que se exceptúe prácticamente. Ese desorden global sanitario que tiene que ver con la vida necesita de una solución global. Claro está, es lógico. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a investigar los puntos, las cifras, lo que no dice la prensa, que se puede decir que se sabe que es una realidad, y un viaje de cosas, nosotros nos damos cuenta que hay es muy extraño muchas cosas que están sucediendo, realmente. Es muy extraño, por lo menos para las personas despiertas que tratan de cuestionar todo, no porque hay que cuestionar y punto y ya, sino porque tenemos argumentos, tenemos por dónde agarrar, tela que cortar. O sea, uno cuestiona porque encuentra que muchas cosas no están en su lugar. Entonces, cuestionando y cuestionando esto, nos damos cuenta o nos encontramos con muchas situaciones y muchas cosas físicamente visibles, o sea, que la podemos ver en nuestra realidad física, no la realidad virtual. Y nos topamos con cosas y situaciones que no tienen explicación por parte de los medios oficiales, por ejemplo, la prensa, el gobierno, etcétera. Entonces, como estaba diciendo, que esta situación global necesita una solución global, y esa solución global es la famosa vacuna.
Una vacuna que está siendo criticada por muchas personas, una vacuna que para mí es muy polémica, una vacuna que surgió de la nada realmente, porque se desarrolló en varios meses, creo que 7, 8 meses, 9 como máximo. Y es una vacuna que, independientemente de todo, que no me la pondré ni loco, ni aunque me obliguen, ni aunque me pongan una escopeta en la frente y me digan que o esto o la vacuna, no me la pondría. Esa vacuna que vino de la nada, quieren hacerla obligatoria dentro de la población porque es la supuesta solución a este mal que afecta al mundo. Entonces, en un país como este, República Dominicana, que tiene alrededor de 11 millones de habitantes, vamos a redondearlo a 10, porque esa es la cifra oficial del último censo. Habemos 10 millones de habitantes, la vacuna se está esperando con ansias. Actualmente, la mitad de la población está vacunada. Entonces, después que se vacunó a la mitad de la población, donde supuestamente se necesita un 70 y pico por ciento para crear una inmunidad de rebaño, cuando se está más cerca de esa inmunidad de rebaño, las cosas vuelven para atrás. Nuevos horarios de toque de queda, recortando aún más las libertades, nuevos rebrotes, nuevas cepas, que no entiendo, no sé cómo descubren nuevas cepas o cuál es el mecanismo para decir hay una cepa nueva. Me gustaría ver cuál es el mecanismo médico, científico que ellos utilizan, porque es un virus que he oído